Muchas gracias por la invitación al doctor Miguel Abdo Francis y a la presencia aquí del doctor académico doctor Antonio de la Torre y el doctor Leopoldo Gutiérrez. Y bueno, es un placer compartir este simposio en relación a cáncer y las nuevas tecnologías que tenemos en relación a su tratamiento. Y yo voy a tocar el punto de tratamiento endoscópico del cáncer incipiente y quisiera definir a lo que llamamos este tratamiento, que es la resección endoscópica de la mucosa y la disección endoscópica de la submucosa, que la abreviamos de esta manera. Esta es una técnica que fue desarrollada por los japoneses desde hace muchos años y en lo que consiste es hacer una resección de la mucosa o llegar hasta la submucosa para poder hacer una remoción completa de las lesiones planas o sésiles o del tubo digestivo. Es una técnica simple y con baja morbilidad. Y veremos que está propiamente indicada en pacientes o en lesiones que son lesiones incipientes, a la que les llamamos que están limitadas a la mucosa y a la submucosa, independientemente del estado ganglionar. Este tipo de lesiones sugieren curación, por supuesto, y son lesiones superficiales, principalmente las que están sin invasión de la lámina propia o que no penetran hacia la lámina de la mucosa. En Japón, y aquí les ejemplifico este cuadro, en el que podemos ver cuál es la proporción de las lesiones incipientes en relación a las lesiones avanzadas de acuerdo al occidente y al oriente. Y como podemos ver, las lesiones que están, que son T1, es decir, que solo están localizadas hacia la mucosa, ocupan el 55% de la frecuencia. Y en relación en el occidente es menos del 10% de las lesiones. Y obviamente esto pues implica sobrevida. Lesiones incipientes tienen una sobrevida mayor de 5 años del 70% y lesiones que ya son avanzadas localmente tienen una sobrevida mucho menor. Es importante cuando vamos a ubicar este tipo de lesiones hacer un diagnóstico claro, y endoscópicamente tenemos muchas herramientas en la actualidad que nos permiten hacer una definición mucho más clara de una lesión. Utilizando la cromoscopía, que también es una técnica japonesa que se usa desde hace 20 años o más, y que en el occidente recién en la última década es cuando más auge ha tenido, nos permite hacer una localización clara de una lesión, su caracterización, hacer el diagnóstico, delinear los márgenes de esta lesión o resaltarlos, como vemos en esta imagen, en el cual vemos una lesión ulcerada teñida con cromoscopía de tipo azul de metileno. Son diferentes las herramientas endoscópicas que contamos en la actualidad para poder determinar o esclarecer con mayor detalle este tipo de lesiones y por ende nos permite hacer un diagnóstico más claro. Esta es una imagen endoscópica viendo una imagen convencional con luz blanca en el cual vemos una lesión ulcerada y que podemos delinearla claramente utilizando cromoscopía. Varios estudios de cromoscopía digital se utilizan en la actualidad en la mayoría de los endoscopios y vemos que utilizando esta herramienta tiene una muy buena sensibilidad por arriba del 90% y una buena especificidad para hablar de lesiones incipientes. Y estas son las imágenes que podemos obtener. Este es con magnificación en el cual podemos ver claramente dónde se limita la lesión. Aquí vemos irregularidad y tortuosidad de los vasos capilares y aquí vemos el patrón normal de una mucosa. Entonces aquí podemos ver claramente dónde está la lesión y esto nos permite por ende el tomar decisiones en relación a hacer algún tratamiento. Aquí vemos nuevamente otra imagen con mayor detalle utilizando esto. Bien, ¿cuáles son en qué posición está la resección endoscópica y la disección? Es una técnica que puede ser usada como de diagnóstico y etapificación de una lesión o como tratamiento curativo para displasia de alto grado y en cáncer incipiente. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica? Para el tratamiento endoscópico es importante conocer o reconocer la morfología de la lesión, utilizar una etapificación con ultrasonido endoscópico y obviamente hacer la resección, y esto vamos a revisarlo en unos minutos.
Utilizamos para la morfología del tumor la clasificación japonesa del cáncer incipiente, en el que lo dividimos en tipo 1, 2 y 3 de acuerdo a su estructura, si es una lesión polipoide o protruida, si es una lesión superficial, plana, elevada o deprimida, o si es una lesión excavada. Y en base a esto, esta es la clasificación de París para superficial, en las polipoides, que es 0 a 1P, 0, 1P y 1S, o el 2A, en el cual son lesiones que son no polipoides, que son lesiones elevadas. Entonces, en relación a esta clasificación podemos tomar decisiones en cuanto a las lesiones que pueden ser susceptibles de tratamiento. El ultrasonido endoscópico nos permite identificar hasta dónde llega la invasión en las capas de la mucosa, de la submucosa, o incluso llega a la muscular o ya es una lesión avanzada. Con ultrasonidos que tienen una penetración mayor podemos dividir las capas de la mucosa y de la submucosa para tomar una decisión mucho más adecuada. Y en este cuadro podemos ver cuando hay invasión a la submucosa en su primera o en su segunda capa, podemos tener una porción de 3.7 a 14% de infiltración a linfáticos. Sin embargo, cuando ya tenemos una invasión hacia la submucosa, podemos tener una submucosa más profunda, podemos tener una invasión mucho mayor. Entonces, esto nos permite el reconocer y el definir si estas lesiones son susceptibles de tratamiento. Cuando vamos a hacer una resección endoscópica, estas son las tres opciones: utilizando un asa, utilizando un CAP o un capuchón asistido, o utilizando una ligadura y corte. Y este es el principio de la resección endoscópica. Necesitamos hacer o crear un colchón de solución por debajo de la capa en la submucosa para poder elevar o formar un pólipo y entonces poder hacer una resección adecuada. Utilizamos diferentes sustancias inyectadas en esta zona que nos permiten una duración promedio de 15 a 20 minutos. Después de hacer esta lesión polipoide, hacemos una resección utilizando un asa o un CAP, metiéndolo dentro de este CAP y haciendo un corte para poder hacer la resección completa. Esta es la resección que utilizamos con una asa, que en la gran mayoría de los servicios contamos con esta técnica y lo utilizamos principalmente en las lesiones polipoides. En las lesiones planas utilizamos la copa, es decir, elevamos la lesión, metemos la lesión dentro de este capuchón y hacemos el corte. Es importante siempre obtener el tejido. Y la disección endoscópica de la submucosa, este es un corte que va a requerir o que obtenemos un corte mayor, es un bloque que involucra la submucosa, y para esto utilizamos un cuchillo de corte que es el IT Knife, que tiene varias versiones en la actualidad, y que esto permite tenemos que hacer un colchón en la submucosa y ir cortando con este cuchillo. Estos son los principios: hay que marcar la lesión, inyectar la lesión por abajo con esta solución. Una vez que se inyecta, se hace un precorte, es decir, se abre un poco la mucosa hacia la submucosa, y con el cuchillo que les mostré podemos ir haciendo la resección. Aquí vemos las imágenes, y generalmente utilizamos azul de metileno para marcar el plano, y podemos obtener este tipo de imágenes, que es obviamente este tipo de muestra, o que es obviamente es un bloque mayor, permite una remoción completa de una lesión que está involucrándose hasta la submucosa superficial. Y aquí vemos más o menos los pasos. Aquí vemos la lesión en cromoscopía delineada, el marcaje, el corte inicial que vamos haciendo alrededor, y luego con el cuchillo vamos haciendo el corte dentro para ir despejando, ir separando esto, y al final obtener esto. Es importante fijar esta pieza para que el patólogo pueda tener una orientación mucho más clara. Cuando vamos a tratar una lesión es importante considerar tres pasos. 1, la localización de la lesión. Necesitamos tener una visión completa de la lesión, hay que considerar algunas cosas. En ciego la pared es más fina y obviamente hay mayor riesgo de perforación, o en el recto bajo, cuando vamos a trabajar alguna lesión del recto, las maniobras se dificultan a veces hacer retroversión o una resección transanal. Entonces es importante considerar esto. El tamaño, si son lesiones sésiles mayor de 2 centímetros, se ocupa más de una tercera parte de la circunferencia
circunferencia o se extiende entre varios pliegues o está una flexura, es una lesión difícil y hay que reconsiderar el hacer el manejo de la disección submucosa en estos casos. También es importante considerar que una lesión sésil de 20 a 30 milímetros es susceptible de tratamiento, pero una lesión deprimida hasta 10 milímetros es susceptible de tratamiento, no más arriba de ella, aunque los japoneses tienen criterios extendidos en los cuales han tenido resultados mucho mejores. Entonces, resumiendo, estos son los tipos de lesiones susceptibles de tratamiento endoscópico, las lesiones protruidas o las lesiones que son planas superficiales o planas elevadas o plana, y las lesiones deprimidas son las que habrá que considerar el tamaño y su localización. Estómago es el sitio más seguro para hacer este tipo de lesiones. Colon es el sitio menos seguro, sobre todo en el lado derecho. Esófago, hay algunos resultados ya en relación a la disección submucosa. Y también es importante para tomar la decisión la profundidad de la lesión. Si es una lesión que invade la mucosa, es totalmente susceptible de tratamiento. Si invade la submucosa, el SM1, es decir, la primera parte, tenemos menos probabilidad de ganglios y puede ser susceptible. Sin embargo, en lesiones que están en la submucosa, en el nivel 2 o 3, hay que considerar la diferenciación de estas lesiones y el tamaño para su tratamiento. Esta es una resección de una lesión polipoide de crecimiento lateral sésil o semipediculado en el colon, y bueno, aquí esto azul que vemos es el plano que marcamos con la inyección para poder definir claramente la submucosa y el corte, para hacer el corte. Estas son las indicaciones de manera general de realizar estas técnicas en neoplasias bien diferenciadas o displasia de alto grado, lesiones que no involucran abajo de la submucosa en su primera porción, la SM1. Las lesiones tipo 1 y tipo 2A van directamente a resección endoscópica, es decir, polipectomía o resección con asa, y las lesiones 2B o 2C son lesiones que deben ir a una disección endoscópica de la submucosa. En relación a los resultados, en general, arriba del 80% se tiene una resección completa, en estómago se tiene mejores resultados, en esófago, en colon, son estos resultados recientes en los que podemos ver principalmente en recto, en sigmoides, que son los sitios más seguros. Las complicaciones varían, resección endoscópica es en relación 10%, pero varía hasta el 45% las complicaciones de hemorragia, principalmente en disección, y estas generalmente se manejan o se trabajan directamente por endoscopía, perforaciones del 0.3% en resección endoscópica y hasta el 10% en disección endoscópica de la submucosa, y que pueden ser susceptibles de manejo endoscópico con clips, y estenosis, dependiendo, principalmente esófago, puede tener más frecuente estenosis, cerca del 26% cuando se hace una disección endoscópica. Este es un trabajo reciente en el cual trata de definir cuáles son el tipo de lesiones que pueden ser susceptibles o que tienen mayor riesgo de complicaciones. Es el tamaño. Las lesiones que son ulceradas son las que tienen mayor riesgo de complicaciones. Y por último, este es un trabajo que se presentó hace un par de años para poder definir la curva de aprendizaje de la disección endoscópica de la submucosa. Es un grupo de Brasil, y ellos definen que después de un entrenamiento en las primeras lesiones tardan un tiempo de 32 minutos, en la tercera posibilidad se tardan hasta 19 minutos. Las complicaciones obviamente también disminuyen cuando se tiene un entrenamiento, y lo que sugieren es que es muy importante cuando se va a hacer esta técnica que se trabaje en modelos de entrenamiento para que pueda subir esta curva de aprendizaje más rápido. Y bueno, con esto termino. Solo quiero puntualizar que en el Oriente el tratamiento estándar del cáncer incipiente es el tratamiento endoscópico. Más del 50% de los pacientes entran a este tipo de tratamiento. La decisión debe ser de acuerdo al tamaño de la lesión, el tipo de lesión
y lesiones que no son ulceradas. Es muy importante que conozcamos los factores de riesgo para el desarrollo de las complicaciones, y aquí lo más importante es que se requiere de un entrenamiento supervisado y recomendado primero en modelos ex vivo o en animales, por lo menos 30 lesiones y después supervisado por un profesor que tenga experiencia para poder hacer este tipo de tratamiento. Muchas gracias.